Imagina la escena. Una gata acaba de dar a luz, una camada adorable, todo parece que ha ido bien, pero de repente vas a revisarla y ves una masa de tejido rojo oscuro, alarmante, donde no debería estar. Uf, es una situación de pánico absoluto para cualquiera que esté asistiendo a un parto. Es que no hay nada sutil en ello. Es, de hecho, una de las emergencias obstétricas más visibles y agudas que tenemos en la clínica. No es algo que pueda esperar, vamos, ni un minuto. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo un informe técnico muy detallado sobre el prolapso uterino en gatas. Nuestra misión es meternos un poco en la piel de esa persona y entender qué está pasando, por qué ocurre y sobre todo qué hacer y qué no hacer en esos primeros momentos. Y aportar un poco de calma, porque aunque la imagen es muy impactante, la buena noticia es que si se actúa con rapidez y con conocimiento, el pronóstico de supervivencia es excelente. Se trata de transformar ese pánico en una acción eficaz. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? El informe lo define como la eversión y expulsión del útero, una definición muy técnica. Sí, para que nos entendamos, la analogía que se usa siempre, y que es muy gráfica, es la de un calcetín. Es como si el útero literalmente se diera la vuelta sobre sí mismo y saliera al exterior. Ah, vale. Y eso es lo que lo hace tan evidente. Otras complicaciones como una hemorragia interna son silenciosas. Esto es dramático. Es imposible no verlo. Y suele ocurrir justo después del parto, ¿no? Sí, lo más habitual es justo después de expulsar el último gatito o la última placenta. Aunque bueno, el informe dice que la ventana de riesgo puede llegar hasta las 48 horas posteriores. Claro. Y me imagino que en ese momento se activa una cuenta atrás, porque ese tejido no está preparado para estar al aire libre. En absoluto. El aire es su peor enemigo. En cuanto el útero se expone, empieza una cascada de problemas. Primero se hincha, se llena de líquido por la congestión. Eso es el edema. Ajá. Luego la superficie se empieza a secar, se agrieta. Y si pasa demasiado tiempo, ese tejido simplemente se muere por falta de riego. Es lo que llamamos necrosis. O sea que no es solo que algo esté fuera de su sitio, es una carrera contrarreloj para salvar el órgano y, bueno, la vida de la gata. Totalmente. La viabilidad del útero y el estado de la gata dependen directamente de lo rápido que se llegue al veterinario. De acuerdo, entendemos la gravedad. Pero, ¿cómo se llega a algo tan extremo? El informe habla de una especie de tormenta perfecta. Exacto. No es una única causa. Es una concatenación de factores. Para que ocurra, se necesitan varias cosas a la vez. La primera es obvia. El cérvix, el cuello del útero, tiene que estar abierto. Algo normal después de parir. Claro, pero a eso se le suman dos elementos clave. Por un lado, una atonía uterina severa. Atonía. Eso quiere decir que el útero está como agotado, sin fuerza. Precisamente. Un útero normal, después de cada gatito, se contrae, se encoge. En un caso de atonía, se queda flácido, como un globo deshinchado. Y sobre ese útero flácido actúa el segundo factor, un tenesmo muy intenso. El tenesmo. Esa es la palabra que se oye mucho. Son los pujos, ¿no? Pero no los normales. No, el tenesmo es un esfuerzo continuo, violento, desesperado por empujar, incluso cuando ya no queda nada por expulsar. ¿Y por qué pasa eso? La causa más común es una distocia, un parto difícil. Imagina que el último gatito era muy grande, o venía mal. La gata ha hecho un esfuerzo titánico y su cuerpo se queda enganchado en ese modo de empuje máximo. Entiendo. Y esa fuerza bruta, sobre un útero que está agotado y flácido, pues lo empuja hacia afuera. Es la combinación de un motor a toda potencia y una estructura sin resistencia. Exacto. Y el informe menciona otra causa que me llamó mucho la atención, la iatrogénica. Es decir, que la podemos causar nosotros sin querer. Sí, y es un punto muy importante. Se refiere a la tracción excesiva. A veces queda una placenta retenida y con toda la buena intención tiramos del cordón para ayudar. Claro, lo típico. Pues si se tira con demasiada fuerza te puedes traer el útero detrás. Es un recordatorio de lo delicado que es este proceso y de dónde están los límites de nuestra ayuda. Y a esto se le suma que en gatas mayores o con muchos partos los ligamentos que sujetan todo están más laxos, ¿no? Correcto. Los ligamentos anchos están más distendidos. Así que lo tienes todo. Útero flácido, empuje violento, cérvix abierto y un anclaje débil. La tormenta perfecta. Y una vez que estalla esa tormenta, la imagen es muy clara, pero me imagino que para un ojo no experto no toda masa roja es lo mismo. El informe insiste mucho en diferenciarlo de otras cosas. Absolutamente. Es el primer paso diagnóstico y es crítico.
Hay que diferenciar un prolapso de útero de un prolapso de vagina. El tratamiento y la urgencia son completamente distintos. Vale, ¿y cuáles son las claves para distinguirlos? Hay tres principales. La primera, el momento. Prolapso uterino, posparto. Prolapso vaginal, normalmente durante el celo, por los estrógenos, en gatas que no están preñadas. Entendido. La segunda, y esta es casi definitiva, es la forma. Aquí es donde entra lo de la I frente al donut, ¿verdad? Esa es. El útero de la gata tiene 2 cuernos, es bicornual. Cuando se prolapsa, lo que vemos es una estructura con forma de I, o como 2 dedos de un guante. Se ven los 2 cuernos. Ya. El prolapso vaginal, en cambio, es una masa más redonda, lisa, como un donut, que sale de la pared de la propia vagina. El aspecto del tejido también ayudará, supongo. Muchísimo. El útero se congestiona muy rápido, se pone rojo oscuro, morado, incluso negro si hay necrosis, y la superficie es rugosa. El tejido vaginal suele ser más rosado y liso. Vale, creo que queda bastante claro. Y hay una última prueba más de veterinario. En un prolapso de útero, a menudo puedes pasar una sonda con cuidado alrededor de la base de la masa. En el de vagina no, porque la masa sale de la propia pared. Vale, volvamos a la escena del principio. La persona que asiste al parto está ahí, en pánico. Sospecha que es un prolapso uterino. ¿Qué es lo primerísimo que tiene que hacer? Lo primero es una regla de oro. No tirar. Nunca. Jamás, bajo ningún concepto, ni intentar meterlo para adentro. El tejido es súper frágil, está lleno de vasos. Si tiras, puedes provocar una hemorragia masiva y fatal en segundos. De acuerdo. Manos quietas en ese sentido. Siguiente paso. Proteger y humedecer. El aire, como decíamos, es el enemigo. Lo ideal es envolver con mucho cuidado toda la masa en paños limpios, sin pelusa, empapados en suero fisiológico tibio. ¿Y si no tengo suero en casa? ¿Qué es lo más probable? Pues agua tibia limpia es una alternativa aceptable. El objetivo es crear una barrera húmeda. Si no hay paños, lubricante estéril en abundancia. Lo que sea para que no se seque. Entendido. ¿Algo más? Sí, protección física. La gata va a intentar lamerse o incluso morderse por el dolor. Es instintivo. Hay que ponerle un collar isabelino de inmediato para que no se automutile. Y al transportín, claro. Al transportín, limpio y con cuidado de que el órgano no se arrastre por el suelo. Y a urgencias, claro. Vale. La gata llega a la clínica. El informe describe que suele llegar en shock por el dolor y la pérdida de sangre. Correcto. Y por eso, la prioridad número 1 del veterinario no es el prolapso. No. No, es estabilizar a la paciente. Antes de tocar nada, se pone una vía intravenosa y se empieza con fluidoterapia agresiva para combatir el shock. Y a la vez, analgesia muy potente, opioides, para quitar ese dolor extremo que es, en parte, la causa del shock. O sea, primero la gata, luego el problema. Siempre. Una vez que está estable, entonces ya nos enfrentamos a esa masa, que probablemente está muy hinchada, muy edematosa. Y aquí viene el gran problema. ¿Cómo metes algo tan grande de vuelta por un orificio tan pequeño? Pues con una técnica que, aunque es ciencia pura, suena a remedio de la abuela. El informe menciona algo que me pareció increíble. ¿De verdad que se usa azúcar? Tal cual, azúcar de mesa, granulada, o soluciones de dextrosa muy concentradas. Pero, ¿cómo funciona eso? Es pura ósmosis. Al cubrir el tejido hinchado con azúcar, creas un gradiente osmótico brutal. El azúcar literalmente chupa el líquido que está atrapado en el tejido, lo extrae. ¿En serio? Sí. ¿Ves cómo el órgano empieza a sudar ese líquido y a deshincharse, a reducir su tamaño? A veces de forma espectacular en 15 o 20 minutos. Es una técnica antigua pero elegantísima y muy eficaz. Es alucinante. Vale, una vez que el tejido se ha limpiado y desinflamado gracias al azúcar, ¿qué opciones hay? Pues hay 2 caminos. El primero es la reducción manual. Con la gata anestesiada se lubrica y se empuja con mucho cuidado el útero de vuelta a su sitio. Suena bien. Suena bien, pero el informe es muy claro. Solo se debe intentar en casos muy recientes, con el tejido perfecto, sin desgarros ni necrosis. Y aún así, tiene muchos riesgos. ¿Cómo cuáles? Pues el riesgo de que vuelva a salirse en el mismo parto o en el siguiente es altísimo. Además, puedes meter contaminación dentro del abdomen o incluso perforar un útero que ya está muy debilitado. Entiendo. Es una opción con muchas pegas. Muchísimas. La única razón para intentarlo sería preservar la capacidad reproductiva en un animal de cría muy valioso, y asumiendo los riesgos. Lo que nos lleva a la segunda opción, que el informe posiciona como la de elección, vamos. Sin ninguna duda.
El tratamiento de elección es la ovariohisterectomía, es decir, la esterilización quirúrgica de urgencia. Se abre el abdomen, se localiza el útero desde dentro, se ligan los vasos y se extirpa todo. Es la solución definitiva. ¿Lo es? Elimina el problema de raíz. Es la única opción segura si el tejido está dañado. Elimina por completo el riesgo de que vuelva a pasar, de hemorragias, de infecciones gravísimas como una peritonitis. Es la solución. ¿Y la gata? ¿Cómo se recupera de algo así? ¿Cuál es el pronóstico? Pues aquí el informe es bastante optimista, y eso es importante. El pronóstico de supervivencia de la madre es de bueno a excelente si se actúa a tiempo y se hace la cirugía. Eso es un gran alivio. Sí, la gata puede estar en casa en 1 o 2 días y hacer una vida completamente normal. ¿Y si se optó por la reducción manual, qué pasa con la fertilidad? Ahí el pronóstico cambia por completo. Se vuelve muy reservado. Un útero que ha sufrido esto es un órgano dañado. Tiene cicatrices y el riesgo de que desarrolle infecciones graves en el futuro, como una piómetra, es muy alto. ¿Y el riesgo de que se repita? Y el riesgo de que se repita, que es considerable. Por eso, la recomendación médica, incluso si consigues reducirlo manualmente, suele ser esterilizarla más adelante. Se prioriza la vida y el bienestar del animal. Tiene todo el sentido del mundo. Si tuviéramos que resumir 3 mensajes clave de todo este análisis, ¿cuáles serían? El primero, la vigilancia activa. El parto no acaba con el último gatito. Hay que seguir observando la vulva de la gata durante las horas siguientes. El segundo yo diría que es la urgencia. Cualquier bulto rojo que aparezca después del parto es código rojo. No es un a ver qué pasa. Cada minuto cuenta. Y añadiría un tercero, más preventivo. Si la gata ya ha parido a todos, pero sigue con esos pujos fuertes, sin descanso, eso es una señal de alerta. Una llamada al veterinario en ese momento para relajar ese útero podría evitar que el prolapso llegue a ocurrir. Es actuar antes de que se desate la tormenta. Exacto. Al final, lo que nos muestra este informe es una condición que, aunque visualmente es de lo más alarmante que te puedes encontrar, es perfectamente manejable si se actúa con conocimiento y con rapidez. Totalmente. Y nos deja, creo, con una reflexión final muy pertinente. El informe destaca que una de las causas puede ser la intervención humana, como tirar de una placenta. Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que asista a un parto. ¿En qué punto nuestra ayuda bien intencionada cruza la línea y se convierte en un riesgo? ¿Cómo saber la diferencia sin ser un profesional? Es algo sobre lo que meditar, desde luego. Saber cuándo es el momento de dar un paso atrás y simplemente llamar al experto.